Perdón, igual, doctor. No, ya pasé, joven, ya pasé. Están llegando tarde. Ya. Entonces, ¿qué es rabia? Rabia es una enfermedad viral, contagiosa y mortal que afecta a mamíferos de sangre caliente. Afecta al sistema nervioso central y está distribuida en todo el mundo. Se la conoce también como hidrofobia en perros, mal de caderas en bovinos porque tiene ese signo clínico de debilidad del tren posterior o suchera, ¿no? ¿Qué características tiene el virus? Estas son las características. Tiene la forma de una bala, de la parte delantera de un proyectil. Y es el peso molecular de un virus RNA o ARN. Se cultiva, por supuesto, en células de cerebros de ratones lactantes. También se puede cultivar en embriones de pollo, de pato. Hay una vacuna suiza, creo, sí, suiza, que obtuvieron en embriones de pato. También el riñón del perro. ¿Qué características de resistencia? Muere a la ebullición, o sea, no resiste el calor. Se conserva muy bien en glicerina. Sensible, esto sí que es importante. Sensible a los jabones y detergentes. Entonces vamos a ver que eso había sido importante cuando hay mordeduras de perro. Pero es resistente al fenol. Entonces, sensible a detergentes, jabón, Ola, Ace, todos esos detergentes. Cualquier jabón sirve. En cuanto a la patogenia, ¿qué pasa cuando el microorganismo entra al organismo del animal? Por la mordedura de cualquier animal, llega a una fibra muscular y luego siempre hay fibras nerviosas en las fibras musculares, ¿no? Y se desplaza por los nervios periféricos. Eso es algo también que hay que tomar en cuenta, a 1 milímetro por día, a esa velocidad, ¿no? Eso nos sirve para determinar un poco el periodo de incubación. Y luego llega a la médula espinal y cerebro. Bueno, cuando llega ya al sistema nervioso central, ¿qué órganos componen el sistema nervioso central? Arancibia David, ¿está? Arancibia David. Arancibia David, Sí, ¿está? doctor. Ya, eso Sí, doctor, ¿me escucha? Ya. ¿Me escucha, doctor? ¿Qué órganos componen el sistema nervioso central? ¿Qué se llama este? ¿Nada? Flores Dora. Flores Dora, ¿está? Presente, doctor. Ya. ¿Qué órganos componen el sistema nervioso central? La médula espinal, Ya. ¿Qué más? encéfalo, ¿Qué más? la cervical, No. A ver, más claro. el cerebelo. Cerebro, no es el encéfalo. Cerebro, cerebelo y médula espinal. Esos son los órganos del sistema nervioso central. Eso lo saben ya los muchachos de kinder, los niños de kinder ya saben. ¿Ya? Entonces, una vez que llega al sistema nervioso central, ya se presentan los síntomas en humanos o signos clínicos en los animales y prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué signos clínicos presenta? En perros hay dos formas, ¿no? La rabia muda o paralítica,
en la que hay incoordinación, micción frecuente, los animales no pueden tomar agua, se deshidratan, fotofobia, no pueden ver la luz, hay babeo, tienden a estar aislados, solos, en machos hay la erección del pene, y con esos síntomas o signos clínicos duran de 1 hasta 3 a 4 días inclusive, ¿no? Lo que se observa en esos animales es la marcha tambaleante, ¿no? Y también hay babeo, ¿no? En la rabia furiosa hay inquietud, anorexia, los ojos vidriosos, la mirada de un perro con rabia es totalmente diferente. Se vuelven agresivos, hay una alteración de la voz. Un perro que ladra con rabia es un ladrido muy especial, ¿no? Bastante raro. Hay babeo, caminan sin rumbo, hay parálisis del tren posterior y finalmente mueren, ¿no? Igual que en la rabia muda hay marcha tambaleante y después mueren los animales, ¿no? Entonces, eso es importante notar en un animal con rabia. Si vemos uno de esos signos clínicos, hay que sospechar ya de rabia, hay que tener cuidado, ¿no? En bovinos y caprinos, siempre van a predominar los signos nerviosos, por supuesto, ¿no? Hay inquietud, rechinar de dientes, igual pueden volverse agresivos, están excitados, salivación profusa, dolor abdominal, parálisis y muerte. En caballos puede confundirse con tétanos, ¿no? Aunque en los caballos también se ve la agresividad. Hay escozor, los caballos están constantemente rascándose el cuerpo, ¿no? Y en el caballo no es normal que regurgiten los alimentos, ¿no? Pero sí se ve regurgitación de los alimentos, inclusive salen por las fosas nasales. Luego viene una parálisis progresiva y la muerte también, ¿no? Entonces, en el diagnóstico de rabia, importante la historia clínica, ese animal fue vacunado, cuándo mordió ese perro o ese animal para sospechar de esta enfermedad. Posteriormente hay las pruebas de laboratorio, ¿no? La prueba de inmunofluorescencia es la que se utiliza ahora en el laboratorio de UNALAB, que es el laboratorio de referencia del Estado, que está en la Avenida del Ejército. Ahí se hace la prueba de inmunofluorescencia. Después hay otras pruebas. Esta es la prueba, entonces, la prueba de rutina casi que se hace. Después hay otra coloración, la coloración de Seller, no es poco utilizada. Bueno, la inoculación en animales de laboratorio, que a veces lo hacen en el mismo laboratorio de una lab, lo hace, inocula en ratones, en casos dudosos, y hace también serología, inmunofluorescencia. ¿De qué debemos diferenciar? De moquillo canino, de distemper, intoxicaciones por estricnina, que son parecidos los signos clínicos. En distemper también puede haber debilidad del tren posterior. En equinos puede confundirse con tripanosomiasis porque produce también debilidad del tren posterior, en algunos casos los tripanosomas, con tétanos, pero vamos a ver en equinos que en tétanos hay una rigidez total del animal, ¿no? Un poco difícil de confundirse. Y a veces con intoxicaciones puede confundirse tanto en bovinos como en equinos. En bovinos, con hipocalcemia, los animales caen cuando hay deficiencia de calcio, principalmente, y a veces de glucosa. Los animales caen al suelo, ¿no? O sea, lo que se llama también cetosis. Y también en algunas intoxicaciones. Ya les voy a contar algunos casos que tuvimos. El control
Estamos hablando de bovinos. Escuchen bien. En bovinos se puede hacer el control de vampiros, ¿no? Los vampiros son los transmisores de rabia, especialmente en bovinos, para bovinos y otras especies, bovinos. Bovinos, equinos, son los vampiros los transmisores principales. Entonces, el control en especies mayores es mediante control de vampiros y vacunación. En perros, el control de los perros callejeros es importante, ¿no? Antes teníamos la perrera que traía los perros a la facultad, pero ahora se dio cargo de la alcaldía, no sé dónde está ese centro que controla los perros, recoge los perros de las calles y los llevan ahí hasta que los dueños aparezcan, previa vacunación del animal. Entonces, que quede claro, en bovinos se puede hacer, es la vacunación y el control de vampiros. Y en perros, también la vacunación, cuarentena de los perros sospechosos. O sea, si un perro ha mordido, se lo observa durante 15 días. Antes era 10, ahora se ha aumentado a 5 días más, 15 días. El control de los perros callejeros es importante. Bueno, ahí tenemos el problema de las sociedades protectoras de animales, ¿no? Que no quieren que se los sacrifique a esos animales cuando los recogía la perrera, ¿no? Después de que se los tenía 2 o 3 días, creo, ahí encerrados en la perrera. Si no aparecía su dueño o no querían adoptarlo esos perros, se tenía que sacrificarlos, ¿no? Y ahí era donde los defensores de los animales hacían problemas, pero hay que ver que si los soltamos a esos perros, ¿qué pasa? Hay el riesgo para el hombre, entonces está en riesgo la salud humana. Entonces, haciendo un balance, ¿cuál es más importante, la salud del hombre o la salud del animal? La salud del hombre, en todo caso. La salud del hombre es más importante, aunque no se la merece. En este caso de rabia, es la salud del hombre, ¿no? Una persona que ha sido mordida está en serio riesgo de morir, ¿cierto? Entonces, por eso es que se hace el control de los perros callejeros. En todos los países se hace eso, ¿no? Para tratar de disminuir los problemas de rabia, y aquí son más o menos frecuentes los problemas de rabia en humanos, ¿no? En humanos, ¿qué se hace? Cuando la mordida es cerca del sistema nervioso central, o sea, en la cabeza, en la columna, ¿no? Lo que se hace, si es en esas zonas, hay que administrar suero hiperinmune para rabia. Hay un suero hiperinmune, ¿no? Que actúa directamente contra el virus, ¿no? Y no deja que se multiplique. Y también, paralelamente, se hace la vacunación en el hombre, ¿no? Cuando es lejos del sistema nervioso central, estamos hablando del hombre. Por ejemplo, si es en la mano, se hace la cuarentena, se observa al animal durante 15 días, y si en esos 15 días muere o muestra signos clínicos de rabia, se vacuna a la persona, ¿no? Caso contrario, no es necesario vacunar. El lavado de las heridas con abundante jabón o cualquier detergente es importante. En cuanto una persona es mordida por un perro, aunque no sea un perro rabioso, siempre, todo perro que muerde es sospechoso de rabia, ¿no? Dada la alta incidencia que tenemos de rabia en nuestra ciudad, ¿no? Entonces hay que lavar con abundante agua y jabón, ¿no?
a principios de este año, aquí en mi casa hubo un problema. Había un perro callejero y una señora que estaba vendiendo, por la pandemia salían a vender, ¿no? Estaba vendiendo unas empanadas y vino el perro y lo mordió y le provocó herida. Y por suerte yo estaba cerca, y rápidamente le lavamos con agua y jabón y tuve que controlarlo porque era un perro de un vecino. Ya en la otra esquina de mi casa tuve que controlarlo durante 15 días, en la época de la pandemia, ¿no? Bueno, y la señora, la propietaria del perro, tuvo que correr con los gastos de curación de la señora, ¿no? Por suerte, no, el perro está vivo, está normal, ¿no? Entonces, eso lavar, ya somos veterinarios y conocemos entonces ya la forma de transmisión, a qué es sensible el virus. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando vemos a una persona mordida es lavar con abundante agua y jabón. Cualquier jabón que encontremos, detergente, ala, ace, ova, jabón radical, cualquier jabón sirve. Debemos entender que al ser una enfermedad viral no hay tratamiento. ¿Ya? Una vez presentados los signos clínicos, perdón, los síntomas en la persona, ya no hay tratamiento. Es una de las enfermedades zoonóticas de mayor importancia, ¿no? Por eso ahora va a haber la campaña de vacunación contra rabia. Y no debería ser una campaña. Campaña quiere decir apagar un incendio, ¿no? Pero eso debe ser constante, la vacunación debe ser constante, la difusión en los medios de comunicación debe ser constante para el control de esta enfermedad. Ya. Bueno, les voy a contar algunos casos que hemos tenido, yo he tenido en mi vida profesional y algunos que se han presentado el año pasado, durante años, ¿no? Cuando yo trabajaba en un proyecto de mejoramiento de ganado porcino, teníamos un laboratorio, ¿no? Y en ese proyecto, en sus inicios, no teníamos mucho trabajo en laboratorio, pero hacíamos la caza de vampiros, ¿no? Para el control de la rabia en esa zona, que era una zona endémica, inclusive animales vacunados morían con rabia por la excesiva cantidad de vampiros. Estoy hablando de bovinos, ¿no? Entonces nosotros nos vacunamos contra rabia, íbamos a hacer esos controles de vampiros y teníamos ahí en la institución siempre vacunas a disposición para cualquiera de nosotros que haya sido mordido por vampiro o por perro, ¿no? Pero como íbamos a hacer esos controles de rabia a nivel de campo, estábamos propensos a tener en cualquier momento una mordida de vampiro, y como que uno de mis compañeros, colegas de trabajo, fue mordido por un vampiro y tuvo que vacunarse con la serie completa. Pero ocurrió que, bueno, cerca a ese laboratorio habían campesinos que tenían algunas cabezas de ganado, cerdos, y un día llega uno de esos campesinos con heridas en la cara, ¿no? Unos tajos grandes en la cara, ¿no? En las manos, y había ido al hospital de la población, les contó el problema, pero en el hospital no tenían vacunas para rabia, ¿no? Entonces le dijeron vaya a la corporación, bueno, en ese momento era la Corporación de Desarrollo de Chuquisaca, que deben tener ahí vacuna. Entonces el campesino fue inmediatamente a solicitarnos colaboración. Pero la historia era de que el campesino estaba dándole maíz en una gaveta al cerdo, y eso lo hacía todos los días, y la cerda lo mordió en la cara, ¿no? Y en las manos.
tenía unos tajos bastante grandes, eso lo hicieron, la curación lo hicieron en el hospital, pero no tenían vacuna ni suero. Entonces en ese momento estaban justamente en un lugar muy delicado, en el cerebro, ¿no? Cerca al cerebro. Entonces no podíamos estar nosotros perdiendo el tiempo, porque ahí el tiempo es oro, ¿no? Ya les dije que tarda, ¿cuántos milímetros hay más o menos desde esta parte en la cabeza hasta que llegue al cerebro? Unos 15 milímetros, ¿no es cierto? Porque a través del hueso también hay, si ustedes han llevado anatomía, se ven esas pequeñas perforaciones en los huesos, es por ahí por donde pasan venas y terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces nosotros inmediatamente asumimos la responsabilidad de vacunarlo, ¿no? De todas maneras, se pidieron vacunas aquí a la ciudad, no habían en ese momento vacunas, ni el suero hiperinmune, que era lo ideal ahí colocar, ¿no? Pero no, corrimos el riesgo de vacunarlo. Entonces, a ver, apaguen su micrófono, apaguen. Y el señor, yo estaba, ese centro donde yo trabajaba estaba a 2 kilómetros de distancia de la población, entonces yo tuve que ir todos los días y justamente tocó un carnaval. Y le digo, mire, si usted toma tragos en estos días de carnaval, no va a tener efecto la vacuna y usted va a morir. Entonces lo mentalizamos bien al campesino, le dijo, no, yo tengo mis hijos, tengo mi familia, no quiero morir, ellos me necesitan. Bueno, entonces vas a cumplir exactamente, no vas a tomar ni un trago cuando estemos un mes por lo menos hasta después de la vacunación. Bueno, y el campesino cumplió, pero nosotros íbamos ya cerca a los 14 días, le preguntábamos, ¿te duele la cabeza? ¿Has tenido fiebre? En el momento que nos decía, me duele la cabeza, teníamos que mandarlo inmediatamente al hospital, porque ese es el primer síntoma en humano, dolores fuertes de cabeza, y ya comienzan a ser agresivos. Entonces, por suerte, yo creo que fue cuestión de horas que se salvó ese campesino. Pero gracias a la determinación que tomamos nosotros como veterinarios, porque en los hospitales de humanos no podían solucionar el problema. Entonces, en las enfermedades que son zoonóticas, los veterinarios pues tenemos el conocimiento suficiente. Y si podemos dar ayuda a una persona, se lo hace, ¿no? Pero no ocurrió lo mismo el anteaño en San Ignacio, ¿no? Justamente allá hay una colega que trabaja y tiene su laboratorio. Y siempre está en constante contacto conmigo para algunas consultas. Y me dice, doctor, usted me va a decir si actué bien. Resulta que a una niña le mordió en la espalda un perro y el perro se escapó, ¿no? En el caso anterior, igual, la cerda se escapó y no la vieron más, ¿no? Entonces, y por la historia clínica, yo ya supuse que podía ser rabia. Inclusive le pregunté al campesino, ¿alguna vez le ha mordido un perro? Ah, sí, doctor, lo mordió, pero hace unos 2 meses, en la pata. Ah, entonces era muy probable que era rabia. En el caso de esta chica de San Ignacio, una jovencita de 10, 12 años, le mordió en la espalda. Entonces la colega veterinaria le había dicho, bueno, tienen que vacunarlo de inmediato. Y el médico de ahí del hospital le dijo, no, tienen que conseguirlo al perro. Tienen que agarrarlo al perro. Pero si no hay el perro, doctor, le dijo, ¿cómo lo van a conseguir? ¿No? Y en esas dudas que tenía el médico de tratar de inculcar de que lo traigan al perro, la niña más o menos a los 20 días comenzó a mostrar signos clínicos y murió, ¿no? Entonces, a veces los médicos humanos no tienen el conocimiento suficiente sobre estas enfermedades y que son de mucho riesgo para la salud humana. Entonces, los veterinarios tenemos que orientarlos a ellos, ¿no?
Entonces siempre están habiendo casos de rabia en nuestro medio o en las provincias, ¿no? Y los veterinarios que están en esa zona tienen que saber tomar las medidas adecuadas y orientar a la población también, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, sobre su etiología no lo escuché muy bien, se me entrecortó. Sobre teología, es que ¿qué? Ahorita volvemos. Esas son las características producidas por un virus, por supuesto. Es un virus ARN, ¿no? Que tiene la forma de un proyectil. Eso les había dicho un comienzo. Estas son las características, ¿no? Se lo mide en Daltons, ¿no? El peso molecular. Y las dimensiones son en nanomicras. Ahí está, de 100 a 150. Los virus son siempre microorganismos muy pequeños. Gracias, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. Adelante. entonces, depende mucho de la reacción que llega a tener la persona que lleva a ser mordida por el animal para ver si se la llega a vacunar o no. Claro, pero Si llega a toda... presentar los signos, ¿no? Sin Sí, sí. importar si fuese lejos o cerca del sistema nervioso central. Claro, depende mucho del lugar donde le ha mordido, ¿no? Si es en el pie o es en la mano, da tiempo para hacer la observación al animal sospechoso, ¿no? Siempre que lo podamos tener en observación al perro. Pero si el perro huyó y no se sabe, eso pasó, por ejemplo, con mi hijo. Le mordió un perro y estaba niño, él de 5 años, 6 años, y le digo, ¿cuál perro te mordió? No, era un perro café. Después le digo, no era un perro café, era un perro negro. No sabía cuál perro era, entonces yo procedí nomás a vacunarle, ¿no? Entonces, ante las dudas a veces o pérdida del animal que no se lo encuentra, hay que proceder a la vacunación. Y depende mucho. Si es cerca al cerebro, no hay tiempo ni siquiera para controlar al perro, porque hay el serio riesgo de que se enferme si esa persona no es vacunada. Entonces, ahí no se espera el tiempo de esos 15 días cuando es cerca al sistema nervioso central, sino que se procede de una vez a la vacunación y a colocar el suero hiperinmune. Doctor, en ese caso, digamos, que no encuentre, digamos, como dice el perro, digamos, ¿no? Sí. Y hay médicos humanos que no quieren proceder, digamos, mientras no encuentra al perro. ¿Qué se puede hacer, digamos, o hay un protocolo, digamos, en el sentido de exigirle, No. digamos? Porque hay algunos médicos que en realidad siempre quieren buscar al perro, búsquenlo. No Sí, sé por qué ese caso da. sí. En ese caso, bueno, la responsabilidad es del médico, ¿no? Ese médico creo que fue enjuiciado, no sé cómo fue. Y mi colega tuvo que ir de testigo. No sé qué juicio le hicieron a ese médico. Pero en casos, por ejemplo, que no entiende ese médico, hay que dar parte inmediatamente a las autoridades de sanidad del departamento, de la ciudad, ¿no? Hay este caso. Yo soy médico veterinario. He tenido el caso de una persona mordida y no hay el perro, entonces el médico no quiere vacunar. Por favor, quiero que tomen una determinación. Ustedes, lo correcto sería vacunar a la persona inmediatamente, pero el médico no quiere. Entonces estoy haciendo conocer a ustedes que hay este problema, ¿no? Entonces, hay que denunciar ante las autoridades de sanidad más cercanas, ¿no? Si es un médico... Doctor, ¿y por qué se hace caso? ¿Es caro es el medicamento o es que es un procedimiento que ellos le exigen Es la como médico vacunación. humano? Es la vacunación, hay que vacunar a la persona. Inmediatamente vacunar y colocar el suero, si es cerca al sistema nervioso central, colocar el suero hiperinmune además, ¿no? Inclusive en lugar de la mordida se coloca el suero hiperinmune, ¿no?
y se procede a la vacunación de inmediato, si es cerca del sistema nervioso central. Pero si no, se puede esperar a que lo hemos agarrado al animal, controlar durante 15 días, y eso es lo que yo hice aquí con ese perro, lo controlé durante 15 días al perro, y no hubo signos clínicos en el perro, no hubo problema, no hubo necesidad de que la señora se vacune, ¿no? Entonces esas son determinaciones que el veterinario tiene que tomar y orientar, ¿no? Doctor, una pregunta. Doctor, Sí. ¿Hay efectos secundarios si es que el animal sale negativo a la rabia, digamos, si es que no presenta ningún síntoma luego? ¿Por qué esperan, digamos, sabiendo que podrían salvarle, digamos, si un caso sea positivo? No lo entiendo muy bien. No, O sea, ¿por qué el perro, esperan? el perro no tiene no hay ninguna secuela. Si es así negativo a rabia, no hay ningún problema. ¿No? Claro, pero yo digo a la persona que le hagan esperar, No, digamos. no, lo que puede haber en la persona es simplemente que se le haya infectado la herida. Por supuesto que tiene que ir, pues, si ha sido una herida, herida grave, tiene que ir a un centro a un hospital, a una posta sanitaria para que le hagan la curación de la herida. Por supuesto que eso tiene que hacer, ¿no? Y a veces es el dueño del animal el que tiene que correr con los gastos. En el caso de esta señora tuvo que correr con los gastos, mi vecina tuvo que correr con los gastos de curación de la persona que fue mordida. Esas son las secuelas, son infecciones que pueden ocasionar las mordeduras de perros, ¿no? Nada más. doctor, en los gatos puede pasar que también transmitan la rabia, pero no con una mordida, sino con un arañazo. No, generalmente es por dónde está el virus, está en la saliva. Ya, está en la saliva. Entonces, por las mordeduras generalmente hay la probabilidad de que los gatos enfermen. Y cuando un gato enferma dice que es peor que un perro, ¿no? Que los gatos pues saltan y pueden agredir a una persona. Es menos la frecuencia de rabia en gatos, pero cuando enferma es mucho más peligroso, son mucho más peligrosos que el perro, ¿no? Pueden enfermar. Cualquier, ya les estoy contando de cerdos, pueden enfermar bovinos, todas las especies, los mamíferos de sangre caliente pueden enfermar, incluido el hombre, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿A partir de los cuántos meses se puede vacunar a un perro? A los perros se los vacuna desde los 2 meses. Mes y medio a 2 meses se vacuna contra rabia. Y después cada año, ¿no? Igual en los bovinos y en las otras especies, ¿no? Bueno, los bovinos son los más susceptibles, ¿no? Doctor, disculpe, ¿conoce algún caso de un perro que haya mordido a una persona después de más o menos no le hayan puesto su refuerzo después de un año y haya salido positivo a rabia, digamos? O sea, a ver, todo perro que haya mordido, aunque tenga la vacuna, es sospechoso de rabia. Estamos hablando de aquí, de nuestro medio. ¿Por qué? Por la incidencia es alta. La vacuna no asegura el 100% de protección. Pueden haber imponderables, por ejemplo, la mala conservación de la vacuna, la mala aplicación de la vacuna, ¿no? Por eso es que aunque un perro haya sido vacunado, no se elimina la posibilidad de que ese perro se ha mordido contagio de rabia, ¿no? Siempre, todo perro que haya mordido, vacunado o no, que muerda, es sospechoso de rabia y hay que actuar así. Ah, ya, doctor, porque algunas personas como que se lavan las manos y dicen, no, mi perro está vacunado y no lo lleven a ningún lado, digamos. No. La vacuna disminuye, por supuesto, la posibilidad de que enferme un perro con rabia, pero no elimina esa posibilidad, ¿ya? A veces, ¿de qué depende para que se produzca una infección? De la cantidad de virus que entran al organismo, de la resistencia del animal, ¿no? Si ese animal, por ejemplo, ha estado muy parasitado y le colocaron la vacuna, es posible que no tenga buen efecto,
¿no? Porque ahora en las campañas de vacunación, por ejemplo, se vacunan a todos los perros. A veces no se hace un examen minucioso del perro, está muy parasitado, decaído, igual lo vacunan, ¿no? Y en esos perros es posible que la vacuna no actúe adecuadamente, no haya la formación de anticuerpos adecuada para que proteja al perro, ¿no? Entonces, no es que la vacuna va a asegurar un 100% que enferme, no. Ustedes están viendo el coronavirus, personas vacunadas con coronavirus han enfermado, ¿no? Se debe a muchas variables que pueden hacer que la persona aún vacunada, o el animal aún vacunado pueda enfermar, ¿no? Pero que se disminuye la posibilidad, eso sí, se disminuye, ¿no? Ya, doctor, gracias. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces pasamos a otra enfermedad, que es leucosis bovina. Ya. Leucosis bovina, bueno, creo que hemos llevado esta enfermedad. A ver si alguien me hace recuerdo. Me parece. Yulisa, a ver, recuerde. Yulisa está. Yulisa o Walter. No, todavía, doctor, no llevamos. ¿Todavía? Bueno, entonces estaba confundido. Todavía. Ya. Entonces es una enfermedad que se descubrió en 1869 en Alemania y en Sudamérica recién se detectó en 1952. Y este investigador hizo el diagnóstico a través de hematología e histopatología. En 1979 ya se hicieron más estudios en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y detectaron el 32% de animales positivos. En 1980, un colega que lamentablemente ya falleció este año, Franz Rojas, hizo una tesis de grado. Su tesis de grado fue sobre prevalencia de leucosis bovina. Y también la positividad era alta, de un 10%. Después de eso, nosotros hicimos algunos trabajos en el proyecto de mejoramiento genético, cuando yo trabajaba en la parte de sanidad, y habían hatos con infestaciones tan altas como en el Prado, por ejemplo, teníamos casi un 40% de animales positivos, ¿no? Y en las otras lecherías estaban entre 20 y 30%, ¿no? Entonces es nomás alta la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio. Entonces, a esta enfermedad, bueno, es producida por un virus, por supuesto, ¿no? Es un virus. Bueno, vamos a llegar después a la clasificación. Se lo conoce también como linfosarcoma, linfoma maligno, linfomatosis o leucemia bovina. Bueno, pero más comúnmente es leucosis bovina, ¿no? Es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por la formación de tumores o neoplasias, ¿no? Una vez que ya presentan los síntomas, igual es ya mortal, ¿no? Y esos tumores se caracterizan porque son tumores de linfocitos, ¿no? Puede presentarse a nivel subcutáneo y también a nivel de órganos internos, ¿no? Está distribuido en todo el mundo, pocos países tienen una prevalencia baja, ¿no? En el Prado, por ejemplo, en algún momento llegamos casi al 60% de animales positivos. Pero tiene ciertas características esta enfermedad, ¿no? Esa es la clasificación, es un oncovirus tipo C, y la especie es el virus de la leucemia bovina. Es el único cáncer que se sabe que el origen es un virus, ¿no? De muchos tipos de cáncer, tanto en humanos como en animales, no se conoce la causa, pero en este sí, ¿no? Esas son las características del virus, es un virus ARN,
Bueno, polimerasa del ADN y dependiente del ARN. ¿No? Eso lo saben explicar muy bien los virólogos. Bueno. Este virus, por supuesto, que se puede cultivar en células, en linfocitos, en células renales de ovejas y del murciélago, y el virus afecta a las células linfoides, ¿no? Y causa la leucemia en bovinos, e inclusive los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? No me acuerdo. Voy a preguntarle a Brian, no, a Pinto Eric. Pinto Eric, ¿está por ahí? Pinto Eric. Pinto Eric. Sí, doctor. ¿Qué son los fibrocitos? Los fibroblastos, fibrocitos, ¿qué son? Fibrocito, doctor. Me vio en curva, doctor. ¿No? Claro que Me son vio en células. curva. Sí. ¿De dónde? ¿Nada? Doctor, perdona. Nada, doctor. Perdona. A ver, a un ruso le vamos a preguntar. Meneses Vladimir, Sí, doctor. ¿qué tipo de células son los fibrocitos? Son las que se encuentran más comúnmente en los tejidos conectivos como los músculos. Ya, bueno, son células de tejido conjuntivo, ¿no? Que se encuentran entre todos los otros tejidos, ¿no? Entre las fibras musculares, en el riñón, y en todos los tejidos, ¿no? Excepción tal vez del tejido óseo. Entonces, a estas células los virus los transforman en linfocitos. Estas son células, los fibroblastos son células que tienen la característica de poder mutar inclusive hacia leucocitos, ¿no? Bueno, y no se entiende por qué el virus actúa sobre estas células y los transforma en linfocitos, ¿no? Son células con alta capacidad de adaptación, ¿no? Y por supuesto se producen esos tumores. Si se acumulan esas células, se producen los tumores. Es un virus relativamente sensible a las temperaturas, ¿no? Vive entre un pH entre 6 y 9, ligeramente ácido a alcalino, y resiste al éter, cloroformo y la congelación. Muchos virus se mantienen viables en congelación. La transmisión del virus es vertical, o sea, ya vamos a ver una figura, de la madre al feto, o también por contacto entre animales, ¿no? Vertical al feto, ¿no? De la madre al feto, pero solamente ocurre entre el 4 al 18% de los casos. También puede ocurrir por el consumo de calostro, porque con la leche salen linfocitos, algunos leucocitos también, ¿no? Y el virus ingresa por heridas de continuidad en la piel, principalmente por los insectos, por las moscas, por los tábanos, ¿no? Ustedes no sé si han visto en el Prado, que han ido alguna vez al Prado, tenemos la mosca de los cuernos, que hay gran cantidad de esas moscas y están posadas en un animal, comienzan a succionar sangre, y si se mueve un poco el animal, pasan a otra vaca y así se están transmitiendo enfermedades, ¿no? La mortalidad es de 80 a 100%, pero la capacidad de contagio es baja, ¿no? De 20 a 30%. Aunque si la enfermedad no se controla durante muchos años, como ocurrió en el Prado, esa morbilidad va a ser mucho mayor, ¿no?
La mortalidad es cuestionable porque, por ejemplo, de 100 animales en el prado que habían, no en un solo día ni en un solo mes, murieron en transcurso de 2 o 3 años dos animales por leucosis bovina. ¿Sí? Entonces, como es una enfermedad de tipo crónica, el curso es bastante largo, es un poco difícil medir la mortalidad. ¿Sí? O sea, ahí está la forma de transmisión de la leucosis bovina, ¿no? A través de las moscas pueden transmitirse de un animal a otro. También cuando hay estornudos o tosen los animales, pueden estar enviando en esas gotitas algunas células, especialmente linfocitos, que infectan al otro animal. Otra forma muy importante de difusión de la enfermedad es a través del uso de agujas contaminadas, ¿no? Si yo vacuno a esta vaca y no cambio de aguja para esta otra vaca, es posible que pueda transmitir la enfermedad, ¿no? Del animal enfermo al animal sano. A través de la leche, a través del calostro principalmente, pueden pasar los linfocitos leucémicos al ternero, ¿no? Y las moscas, por supuesto, ¿no? Que son un vehículo también importante. También cuando se hacen castraciones, y no se desinfectan los materiales, pueden ser también una forma de transmisión. Y por último, la transmisión transplacentaria, ¿no? Puede pasar de la madre los virus al feto y nacer ya infectados los animales, ¿no? Y otra por el calostro y la leche. Entonces, este cuadrito, entiéndanlo bien, porque seguro que va a entrar en el examen. En cuanto a la patogenia y signos clínicos. Doctor, Sí. hace un momento habló como el tábano, entonces el tábano sería un vector, ¿no? ¿Cuál dice? El tábano entonces sería un vector, ¿no? Claro. Igual que la garrapata puede ser. Los tábanos, las moscas de los cuernos pueden ser difusores de la enfermedad, transmisores. Sí, esos problemas los tenemos. Tenemos en el prado tábanos, tenemos las moscas. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Es importante conocer cómo se transmiten las enfermedades para poder controlarlas, porque no es siempre hacer tratamiento en las enfermedades, eso hay que tener en cuenta. Más barato es prevenir, ¿no? Y en las estancias o en las lecherías donde se hace mucho manejo sanitario con el uso con las desparasitaciones, vacunaciones, etc. En esas estancias generalmente la incidencia de leucosis bovina es mayor, ¿no? Que en aquellas que no usan antiparasitarios, no vacunan, ¿no? Es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el cuidado de cambiar de agujas, ¿no? O no vacunan directamente. Cuando no vacunan, bueno, el riesgo es menor, ¿no? Pero cuando vacunan, ya se llevan calendarios de desparasitación, vacunaciones, y no tienen cuidado con el cambio de agujas, ahí es el problema, ¿no? Y a veces los vaqueros no lo hacen, utilizan una aguja para 100 vacas a veces, y ahí están transmitiendo la enfermedad. Ya. Entonces, en cuanto a la patogenia y signos clínicos, se reconocen 4 formas de presentación de esta enfermedad. Una forma adulta o exótica. Esta forma se presenta más en bovinos de 4 a 8 años, ¿no? Fíjense, el periodo de incubación es bastante largo, de 4 a 5 años, ¿no? Entonces,
A veces en ganado de carne al menos no se nota mucho el impacto de esta enfermedad porque ya antes salen al mercado. Pero sí, los reproductores, en eso sí puede haber problemas. ¿Qué vemos de esta forma adulta o exótica? Aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, a veces en todos los ganglios linfáticos, ¿no? Pero el 60% de esos casos no hay tumores. O sea, van a salir positivos, pero no hay la presencia de los tumores. ¿Cuáles tipos de linfocitos son los que tienen el virus? Los linfocitos B. La enfermedad, vamos a ver más adelante, no afecta siempre a todos los órganos, ¿no? Algunos órganos afectan. En algunos casos vamos a ver disminución del apetito, diarrea, dependiendo dónde estén esos tumores, aumento de tamaño de algunos ganglios linfáticos, especialmente los ilíacos, pueden haber partos distóxicos, o sea, una serie de signos clínicos, ¿no? Que no son tan específicos también de la enfermedad. Pero en general, las vacas que salen positivas a la prueba serológica, un 42% de estas vacas hay que hacer, se utiliza mayor cantidad de pajuelas para la inseminación, ¿no? Hasta que queden preñadas, ¿no? Entonces afecta también de algún modo a la reproducción, ¿no? Bueno, este era el caso de una vaca del Prado, que la trajeron a la facultad. Bueno, y esta vaca hacía ya, creo que 2, 3, 4 años que no paría, ¿no? Pero como es difícil ahora eliminar a estas vacas, ¿no? Hay una serie de trámites, no se puede vender así nomás una vaca, ¿no? La conceptúan como un mueble a las vacas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Y vacas que llegan a ese estado a veces no se pueden vender. Entonces esta vaca fue llevada a la facultad, principalmente para que vean los estudiantes, ¿no? Fíjense, vamos a ver después la forma esta forma de presentación de la enfermedad, no son tumores a nivel subcutáneo, ¿no? Que principalmente se presentan aquí en el cuello, algunos en otras zonas, ¿no? Y estos tumores en algún momento se desprenden, ¿no? Y dejan una lesión. Y esa lesión, como en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo, esta herida abierta es un foco de infección, ¿no? Y es fácil el diagnóstico de esto, ¿no? Se saca con una jeringa el contenido de estos tumores y se hace un extendido, un portaobjeto, y ahí vamos a ver la cantidad de linfocitos, ¿no? Estamos hablando de un tumor a nivel de subcutáneo. No deben haber linfocitos, ¿no? Los linfocitos deben estar en la sangre, ¿no? Pero en poca proporción. Pero aquí vemos estos tumores con gran cantidad de linfocitos, ¿no? Esa es una forma de presentación. Y aquí está. Es la forma cutánea. La forma cutánea que se presenta en adultos. Dice la literatura esporádica, ¿no? Pero nosotros tuvimos ese caso, interesante. ¿Ya? Ustedes están viendo esas placas cutáneas en el cuello, en la grupa, en el dorso, muslos. Hay edema subcutáneo, no pudimos ver en este animal. La literatura dice que se cura espontáneamente o mueren, pero este animal, bueno, ya tenía pues, ya estaba con 3 o 4 años con ese problema. No moría, pero no servía como reproductor ni tampoco producía leche, ¿no? Entonces, ¿para qué se quería tener este animal? No tiene sentido, ¿no? La curación espontánea, eso no sé hasta qué punto puede ser real, pero eso dice la literatura, ¿no? Entonces, fíjense, aquí estamos sacando con una jeringa el contenido de ese tumor para después hacer un frotis. Y el diagnóstico es inmediato, ¿no? En laboratorio. Es muy fácil. Cuestión de media hora se puede dar el diagnóstico.
Doctor, ¿se puede confundir con boro la leucosis? No, porque estos son tumores. En el boro hay una ligera inflamación nomás, que no es tan grande. Y si usted aprieta esto, va a salir un gusano. En cambio aquí no, aquí está todo muchas veces cubierto. Aquí no hay en el boro hay un pequeño orificio por donde respira la larva. Aquí no. Aquí fíjense el tamaño del tumor. Si vemos de la mano de una persona, de este tamaño es el tumor. Son bastante grandes, ¿no? En cambio el boro simplemente son tumores pequeños de no más de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y son de tamaño uniforme. En cambio aquí hay tumores bastante grandes. Esa es la diferencia, no se puede confundir con boro, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacer pues el examen citológico, ¿no? Para confirmar, porque nosotros tuvimos en un toro también vimos la presencia de algunos nódulos, pero de tamaño uniforme, y sacamos muestras y no era leucosis bovina, era una infección nomás de la piel, ¿no? Entonces siempre hay que complementar. Ya escúcheme, los diagnósticos así a ojo ya no son confiables. Uno se puede equivocar, aún el veterinario con mucha experiencia puede equivocarse. Entonces, de todas maneras, siempre uno debe tratar de llegar hasta el diagnóstico final, en lo posible, ¿no? Después hay una forma tímica juvenil, yo no he podido ver, ¿no? También dice que es esporádica, alguna vez se presenta, y se presenta en animales jóvenes de 6 a 30 meses de edad, más de un año. Hay un aumento de tamaño del timo. El timo está aquí en el cuello, ¿no? Y es un órgano linfoide. Y ese órgano se agranda. En estos animales hay lesiones, vamos a ver lesiones en la médula ósea y ganglios linfáticos regionales también. Y los tumores están en la parte inferior del cuello, justamente ahí. Y como son tumores a veces grandes, esos tumores presionan a la vena yugular y vamos a observar una palpitación ahí de la vena yugular. Dicen que esta forma es más frecuente en ganado de carne, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad de ver. Pero sí en animales adultos, la otra forma que se presenta en animales de mayor edad es la más frecuente, ¿no? ¿Qué lesiones observamos? En el Prado tuvimos, después, aparte de esas vacas, tuvimos otros casos de leucosis. ¿Y cómo lo detectamos? A veces estábamos haciendo palpaciones rectales para ver si las vacas estaban preñadas o qué problemas tenían, ¿no? Y en una de las vacas yo palpé y siento la presencia de unos nódulos. Y le pregunto al encargado, ¿esta vaca cuándo parió? No, esta vaca parió hace 3 años. De ahí no ha vuelto a parir, ¿no? Le sacamos muestra de sangre y vimos una linfocitosis acentuada, ¿no? Lo que pasa es que en leucosis bovina muchas veces los linfocitos, perdón, los linfocitos de los tumores pueden pasar a la sangre y en la sangre los detectamos, ¿no? Entonces era leucosis bovina, ese animal tuvo que sacrificarse. Entonces, ¿qué lesiones podemos ver? Se caracteriza por la presentación de tumores en todos los órganos, muchas veces en órganos internos, ¿no? Y esa vaca sí tenía tumores en todos los órganos, ¿no? Aquí estamos viendo creo que es a nivel del útero, ¿no? Por eso esa vaca no se empreñaba, ¿no? Y son tumores, si uno corta, son tumores de un color blanquecino. ¿Qué color son los glóbulos blancos? Cuaricoma patricia, ¿está? Cuaricoma patricia. O ya escapó. Segunda llamada. Cuaricoma patricia.
Cuaricoma, Patricia, quiere decir que ya está prófuga. Camacho, Marisol, Sí, doctor. ¿qué color son los glóbulos blancos? Blancos. Muy bien, miren, ¿no? Qué inteligentes están las mujeres. Ya, bien. Entonces, lógico, esa es la capacidad de relacionamiento que uno debe tener, ¿no? Si estamos diciendo que estos tumores son de linfocitos y los linfocitos son glóbulos blancos, lógicamente que los tumores deben ser medio blanquecinos, y así son, ¿no? Entonces vemos aquí en el abomazo, en las paredes de los preestómagos de los rumianos, ¿no? En muchos casos, en el intestino podemos ver manchas hemorrágicas, ¿no? Y siempre la presencia de esos tumores de diversos tamaños. En los ganglios mesentéricos, ¿no? Vemos aquí el intestino y vemos aquí los tumores de forma redondeada. En los ganglios mesentéricos y otros pegados ya al intestino, ¿no? Entonces esto está muy difundido, ¿eh? De todo tamaño. Igualmente aquí, ¿eh? Vemos tumores bastante grandes. Y esta es una tijera que nos puede dar la pauta del tamaño de estos tumores. Hay una cosa, jóvenes. A veces los estamos recibiendo constantemente mensajes de los colegas veterinarios, y eso yo lo digo por experiencia propia. Mensajes de los colegas veterinarios donde me mandan fotos así de macro, ¿no? Me dicen, doctor, ¿qué será esto? O sea, es difícil pues saber si yo no hago por lo menos un análisis de esto. Entonces yo les digo, por favor, manden muestras para que analicemos. Esto podría ser tuberculosis, podría ser leucosis bovina. No tengo la seguridad de decir qué cosa es. A través simplemente, peor de una foto, ¿no? A veces me mandan solamente una foto o dos fotos. No es posible a través del aspecto macroscópico. Es una guía, sí, importante, pero no es como para dar un diagnóstico con seguridad. Entonces, manden siempre muestras para determinar. Yo tengo el caso de un colega que está con un problema de unas vacas que son de transferencia, de una vaca que es de transferencia de embriones, ¿no? Y que tienen alto valor económico y genético. Y me manda las fotos simplemente de la vaca. Pucha, le digo, ¿qué voy a saber? Por lo menos mande pues una muestra de sangre para tener una idea. Por ahí comenzaremos la investigación, hacer pruebas de química sanguínea para determinar cuál es el problema, ¿no? Simplemente la vaca no puede tenerse en pie. Pero hay muchas causas de que un animal no puede andar, ¿no? Entonces, eso tenemos que entender, que esto es una guía, pero hay que hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Y es muy fácil en caso de leucosis bovina. No puede llegar los nódulos hasta el corazón, ¿no? Ahí podemos ver pequeños nódulos entre los músculos, cerca de la grasa. Ahí hay nódulos. Se difunden a veces por todo el organismo. En el útero igual, ¿no? Entonces va a afectar a la reproducción. Entonces, estos son casos, por supuesto, avanzados de leucosis bovina. Entonces, no hay más que hacer un cortecito ahí, hacer un raspadito con un bisturí y ese raspado, hacer la extensión en un portaobjeto y llevar al laboratorio. No es nada difícil, pero anímense. Viene a colación lo siguiente. Como veterinarios de campo, el veterinario tiene que ir pues munido con todo el armamento necesario para el diagnóstico de enfermedades, porque por dónde empieza la solución del problema es por el diagnóstico. Entonces, de todas maneras, esto está quedando grabado y les voy a decir qué cosas debe tener un veterinario en su maletín, ¿no?
Mínimo, por lo menos, un equipamiento mínimo. Porque cuando uno va al campo no sabe con qué se va a encontrar. Entonces, ese maletín debe tener tubos para sacar muestras con anticoagulantes, sin anticoagulantes, envases para sacar muestras de orina, tijeras, bisturí, a veces una sierra, ¿no? Cuchillo, ¿qué más? Portaobjetos, ¿no? Para hacer por ahí algún frotis. Frascos con formol, pero esos frascos con formol no lo metan dentro del maletín, pónganlo afuera, ¿no? Y cuando vayan a sacar las muestras, esas muestras no lo metan dentro del maletín porque si hay frotis de sangre, por ejemplo, no se pueden colorear los frotis de sangre cuando han estado en contacto con vapores de formol. Entonces, siempre lo que es formol, léelo aparte, ¿no? ¿Qué más deben tener? Por supuesto, una lapicera, un cuaderno, ¿no? ¿Qué más? Algo importante. Agujas, por supuesto, que tienen que tener agujas, jeringas con sus respectivas agujas de diferentes calibres, ¿no? Termómetro, que es importante. Estetoscopio, no se olviden. El estetoscopio no es solamente para ver los animales que están en el hospital o en la clínica, es también para animales mayores, ¿no? Pero lamentablemente yo no he podido ver clínicos de mayores que estén utilizando un estetoscopio, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Qué más pueden llevar? A ver si me ayudan ustedes. Ya. Bueno, eso sería ¿Termómetro? Termómetro, Marcador. claro que sí. Termómetro. Agujas Bakutainen. Agujas con sus adaptadores Bakutainen, que ustedes han debido ver eso en semiología, ¿no? Pero son agujas con 2 puntas, son muy prácticas para sacar muestras de sangre, ¿no? ¿Qué más? Agujas, portaobjetos. Hojas de bisturí, por supuesto, tijeras. Ahora hay unos estuches de cirugía así pequeñitos, con todas las pinzas, tijeras, que son baratos, ¿no? Ya si ustedes están trabajando, pagar 200, 300 bolivianos por un estuchito mínimo, vale la pena, ¿no? Llevarse una pequeña conservadora con hielo, es importante, ¿no? O cualquier conservadora para mantener a veces la muestra que van a ir en refrigeración, ¿no? Todas esas cositas son necesarias que el clínico tenga a mano para cuando se encuentre con un caso, ¿no? Y no se quede simplemente con las dudas. Parece que era leucosis bovina, tal vez que habrá sido tuberculosis, ¿no? Ahora los ganaderos ya se están dando cuenta de que el veterinario no solamente debe actuar, en algunos casos ya les han indicado, los ganaderos al veterinario, doctor, ¿no será bien que saque una muestra de sangre? Ellos se están dando cuenta. Entonces, con mayor razón, pues nosotros tenemos que conocer que estamos estudiando, ¿no? Justamente esto es lo que, estas son fotografías de internet, ¿no? Pero aquí dice, por su interior presenta muchas formaciones nodulares grandes. Esto corrobora el diagnóstico presuntivo, dice. O sea, no es seguro cuando uno palpa y ve esos nódulos, posiblemente sea leucosis. Posiblemente sea leucosis, pero hay que corroborar, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Por palpación rectal, sospechamos de eso y después sacamos muestras de sangre en animales en vivo y era leucosis bovina, ¿no? Bueno, en riñones y todo eso también pueden aparecer estos tumores, ¿no? Es generalizado, pero muy parecido a tuberculosis. Ahora,
En tuberculosis, estos nódulos pueden ser similares así a simple vista, pero cuando es en leucosis bovina, ustedes pueden cortar y es como cortar un queso, ¿no? Así blando. En cambio, cuando van a cortar un nódulo de tuberculosis, es como si ustedes estuvieran cortando una parte blanda, pero otra parte como si hubiera tierra, ¿no? Porque se calcifican esos tumores. ¿No? Entonces, hay esa diferencia, pero siempre hay que hacer el examen complementario microscópico, ¿no? Coloraciones. Son coloraciones sencillas de rutina que utilizamos para sangre. Bueno, en algún caso a veces se pueden observar en el ojo, algunas lesiones, ¿no? Y el ojo sale hacia afuera, se llama exoftalmia, debido a que tumores pueden estar en el interior y empujan el globo ocular hacia afuera. Ahora, en los terneros, tampoco he podido ver esta forma multicéntrica en animales de menos de 6 meses de edad, ¿no? En terneros dice la literatura, ¿no? Que el hígado está aumentado de tamaño y de un color amarillo, ¿no? Nosotros hemos incursionado en el laboratorio en la parte de citología, ¿no? Y citología no es solamente para tumores, es para ver las células de cualquier órgano, ¿no? Y en muchas ocasiones nos han mandado muestras de bovinos, por ejemplo, un pedazo de hígado, de vaso, de riñón, ¿no? De los cuales hemos hecho un examen citológico. Simplemente se limpia el órgano de sangre, porque no nos interesa la sangre, y se hace el raspado con una hoja de bisturí. Y ese raspado, ese contenido, esa pasta, se hace un frotis, un extendido, y se manda al laboratorio, ¿no? Entonces nos puede ayudar también. ¿Qué vamos a encontrar en el hígado? Pues en el hígado vamos a encontrar también gran cantidad de linfocitos, ¿no? Y a veces en este caso no hay tumores, no se observan los tumores, ¿no? Les cuento un caso interesante hace muchos años que tuve. Estaba comenzando a trabajar en el laboratorio de patología clínica en el antiguo hospital. Y fíjense cómo a veces el campesino tiene ideas ya de cómo encarar un problema. Me llega con un vaso de este tamaño. No sé si ustedes pueden ver en la pantalla. Bueno, no alcanza la pantalla, pero era bastante grande el vaso y de un color negro. Bueno, yo pensé, pues, esto puede ser antrax, entonces me puse un barbijo, me puse guantes, todo eso, pensando en encontrar Bacillus anthracis. Cuando le hago el raspadito del vaso, ¿con qué me encuentro? Con tripanosomas. Lógicamente, en enfermedades que causan hemólisis, el vaso está aumentado de tamaño, ¿no? Y su problema era tripanosoma. Una vaca. Entonces, el diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? La historia clínica es importante, los signos clínicos, que no tengan miedo a abrir un animal, los datos de necropsia, ¿no? ¿Qué estamos observando en el animal? Y de laboratorio, hacer un hemograma, ¿no? Donde vamos a encontrar linfocitos, linfoblastos, linfocitos atípicos, ¿no? Citología de ganglios linfáticos o de tumores, o sea, sacar con una jeringa un contenido, si son animales en vivo, ¿no? Por ejemplo, de esta vaca hemos sacado en vivos, justamente para demostrarles a ustedes, sacamos en vivo al animal con una jeringa y hicimos el extendido de un portaobjeto, y eso lo observamos en laboratorio. O también se pueden sacar inclusive pedazos. Hay algunos tumores que ya se estaban desprendiendo, sacamos uno de esos tumores, hicimos el raspado en laboratorio, igual vimos el diagnóstico. Bueno, entonces esas son lo que podemos hacer en nuestro medio, hacer un hemograma, ¿no? En muchos casos,
especialmente en casos avanzados, ya hay alteraciones en el hemograma. Y cuando hay alteraciones en el hemograma, ya el animal comienza a decaer. Si es un animal de producción de leche, comienza a decaer la producción de leche. Si es un animal reproductor, muchas veces no paren normalmente las vacas o directamente ya no paren, ya se corta el ciclo reproductivo. Igual los toros ya no sirven como reproductores, ¿no? Pero esos son casos avanzados ya, ¿no? Y no es fácil el diagnóstico. A veces no piense que vamos a observar siempre tumores. No se observan. Los tumores a veces están dentro del animal. Y en esta vaca, por ejemplo, era al revés. Los tumores estaban aquí a nivel de la piel. Y cuando abrimos al animal, en los órganos internos no había ningún tumor. O sea, es muy variable la presentación de la enfermedad, ¿no? Y estas son vacas del Prado. En cambio, en otra vaca, sí encontramos los tumores dentro de todos los órganos, ¿no? Por eso es que en animales que mueren hay que nomás hacer necropsia, ¿no? Y en animales que vemos esos tumores, hacer la citología de estos tumores, ¿no? Sacar las muestras. Ahora, hay una prueba, que es la prueba de inmunodifusión, que es con la que se hace el chequeo de los atos, ¿no? Esa prueba tiene un 85% de confiabilidad, ¿no? Para esto se saca sangre sin anticoagulante y lo que utilizamos es el suero sanguíneo. Esta es la prueba casi de rutina. Esta prueba es importante, ¿por qué? Porque nos da las pautas de cómo se está manejando ese hato rebaño, ¿no? Si la incidencia es alta, probablemente no están teniendo cuidado en el manejo especialmente de las jeringas, en las desparasitaciones, vacunaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde el veterinario debe concientizar al vaquero o a las personas encargadas que hacen ese manejo ahí en el hato de rebaño, ¿no? Y en el Prado, por ejemplo, era una incidencia altísima y se tuvo que educar a la gente para que esta enfermedad no se difunda más, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que podemos nosotros hacer en nuestro medio. Después hay otras pruebas, ELISA, inmunofluorescencia, radioinmunoanálisis, que no están a nuestro alcance, ¿no? PCR también ahora, pero no la tenemos disponible. Pero con esta prueba es una buena prueba con más o menos una alta confiabilidad. Ahora vamos a ver. Y aquí tenemos el caso de una vaca con... perdón. ¿De qué debemos diferenciar esta enfermedad? Por supuesto, de tuberculosis, ¿no? Que nos presentan también nódulos similares, aunque ya les dije la diferencia. Con la paratuberculosis. Paratuberculosis nos puede presentar nódulos, pero en la cavidad rectal, ¿no? Cuando hacemos las palpaciones se pueden también notar nódulos. Entonces hay que investigar, ¿será leucosis bovina o será paratuberculosis? Bueno, pericarditis traumática en algunos casos, porque los animales comienzan a decaer, bajan la cabeza, ¿no? Tienen dificultad al caminar, dolor en la zona del pecho, bueno, de alguna manera tal vez. Actinobacilosis, que es muy rara vez. Con papilomatosis, difícil, ¿no? Porque los papilomas tienen una forma de coliflor. No, aquí no, son nódulos, ustedes han visto, no tienen la forma de coliflor, son nódulos uniformes en la superficie. Tratamiento, ya estamos hablando de una enfermedad viral, no hay tratamiento, ¿no? Animal que presentó los signos clínicos, disminuyó ya les voy a contar algunos casos también. Ahí está, esta es una vaca esta vaca era del Prado, de la muestra de la fotografía que les mostré, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que destaca aquí?
Ya les dije que el clínico ya no es simplemente clínico porque da diagnósticos a ojo, ¿no? Sino que también se vale de medios complementarios para dar su diagnóstico. Los clínicos a ojo ya están pasando de moda, ¿no? Los clínicos ya tienen que complementar con ecografías, radiografías, análisis de laboratorio, etcétera, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un aumento de los leucocitos, es muy por encima de 11.000. ¿Y qué es lo que vemos en mayor proporción? Los linfocitos, 20.000 y tantos, ¿no? Cuando lo máximo debe ser 7.000. Bueno, aquí hay eosinófilos más, bueno, pues por los tumores que habían, ¿no? Hay un eosinofilia. Pero lo que destaca es esta presencia de linfocitos. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué dice aquí en las observaciones? Se observan varios linfoblastos. ¿Qué son los linfoblastos? Pantoja filimón. Pantoja filimón, ¿está? Pantoja filimón. Última llamada. Pantoja filimón. Ya se escapó. Mira, Yucra Juan. Yucra Juan. ¿Está? Yucra Juan. Yucra Juan. Tampoco. Ortuño Rodrigo. Ortuño Rodrigo. ¿Está? Ortuño Rodrigo. Ortuño Rodrigo. Tampoco. Ah, ya lo pillé. Cardona. Flores Dora. Flores Dora. Presente, doctor. Muy bien, señorita. Sí tienen que contestar. ¿Qué son los linfoblastos? ¿Qué son los linfoblastos? ¿Sabe o no sabe? ¿Nada? Nada, doctor, no me acuerdo. Vilar María. Vilar María. Presente, doctor. Eso. ¿Qué son los linfoblastos? ¿Qué son? ¿Nada? Nada, doctor. Perdón. Nasco Carolina. Nasco Carolina. ¿Ah? Tercera llamada, Nasco Carolina. Nasco Carolina. Ya se escapó, ¿eh? Los voy a tirar por ahí a los patroncitos. Vaca Pereira, Andrea. Vaca Pereira, Andrea. Vaca Pereira, Andrea. Última llamada. Vaca Pereira, Andrea. Prófuga. Vanegas, Marco. Presente, doctor. Vanegas, Marco, ¿está? Sí, presente. Ya. ¿Qué son los linfoblastos, joven? Son células inmaduras, doctor. Eso, muy bien. Son células inmaduras. Siempre que hablamos de blastos, ustedes recuerdan, no sé si recuerdan por histología o por patología, ¿no? Cuando decimos blastos, a cualquier célula nos estamos refiriendo a que son células inmaduras o jóvenes. Y esas células inmaduras o jóvenes no deben estar en la sangre. Entonces eso me indica un cáncer. Linfocitos reactivos. Bueno, esos son linfocitos que están produciendo anticuerpos, ¿no? Y eso es contra los tumores. Algunos en etapa de mitosis.
Mitosis. También me olvidé, pero me lo va a aclarar Saavedra Mayra. Saavedra Mayra, ¿está? Presente, doctor. ¿Qué es la mitosis? A ver. ¿Qué es mitosis? ¿Es el proceso de reproducción de las células? ¿De cuáles células? Hay dos tipos de células grandes, ¿no? ¿Cuáles células? Célula madre, una. No. De la célula eucariota. Porque hay la mitosis, ustedes recuerdan por histología, y hay la meiosis. Pero estamos hablando de mitosis. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al núcleo de la célula, doctor. No. A la multiplicación, la división de la célula del citoplasma y del núcleo. Claro, pero ¿qué tipo de células? Eucariota, doctor. ¿Ah? Eucariotas, células eucariotas. No. Varón Brisa, ¿está? Presente, doctor. ¿Cuál es el proceso de división de cuáles células? El material genético, ADN. Bueno, ¿De la célula madre, doctor? claro, pero hay dos tipos de células grandes, los podemos dividir. Bueno, les voy a aclarar. De todas maneras, ustedes pueden ir a pasar una clase con la doctora Aguilera. Mitosis es la forma más común de división de las células somáticas. Somáticas del cuerpo quiere decir células musculares, células óseas, cartilaginosas, del tejido conjuntivo. Todas esas se multiplican por mitosis. Y meiosis es el proceso de multiplicación de las células sexuales, de los espermatozoides y del óvulo. ¿Ya? Ya. Entonces, mitosis. Esa multiplicación de estas células no debe ocurrir en la sangre, tiene que ocurrir en el lugar donde se forman estos linfocitos, que es... ¿Dónde se forman los linfocitos? Hasta me olvidé. Flores Dora. Flores Dora. ¿Está? Flores Dora. Sí, doctor. ¿Dónde se forman los linfocitos? ¿De la célula madre, doctor? ¿Dónde se forman? ¿En qué tejidos? ¿En qué órganos? En la médula ósea. Ya, bien. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En el timo. Bien. ¿Qué más? Hay muchos, en todos los órganos linfoides. ¿Cuáles son los órganos linfoides? El timo, ganglios linfáticos, nódulos linfáticos, placas de Peyer, en la ave la bursa de Fabrici, todos esos órganos son linfoides. Ahí deben producirse la multiplicación de las células, pero no en la sangre. Entonces es algo totalmente anormal. Entonces este es un cáncer en la sangre. Y el cáncer en la sangre se llama leucemia. Y la leucemia en bovinos se llama leucosis bovina. Ya. Entonces, esta es más o menos la característica en un hemograma de un animal con leucosis bovina. Aumento de linfocitos y siempre van a haber estas observaciones, linfoblastos, linfocitos atípicos, algunos en mitosis. Puede haber esas observaciones. Y en las otras especies se llama simplemente leucemia linfocítica. El control de la enfermedad.
Bueno, el control dice no introducir animales enfermos. O sea, para eso tiene que hacer la prueba de inmunodifusión, ¿no? Ponerlos en cuarentena, dice, eso dice la literatura, ¿no? Cuarentena 2 meses con 2 pruebas negativas, ¿no? Bueno, el otro dice es retirar los animales positivos o separar animales, segregación es eso, ¿no? Separar los animales positivos de los negativos en un establecimiento que no es tan práctico. Identificación de positivos mediante 3 pruebas, tampoco es tan práctico. Ya les voy a decir por qué. Esto sí, el uso de una aguja por animal es importante. Peor si cuando estamos hablando principalmente de ganado de leche, que tiene una vida útil más larga que los animales de carne, ¿no es cierto? Entonces, o los reproductores, ¿no? Hay que tener cuidado de utilizar una aguja por animal para no estar difundiendo. Bueno, esto tampoco es tan práctico, separar a 50 metros los animales positivos de los negativos, no es. Control de insectos. En la medida que sea posible hay que hacer, ahora tenemos, bueno, los tábanos es casi imposible, pero por lo menos de la mosca de los cuernos. Seguramente en parasitología o en enfermedades parasitarias, los Cochelo vaca, sí, han debido llevar. Y ahí está la forma de control de esas parasitosis, ¿no? Bueno, hacer pruebas periódicas cada 6 meses no es tan fácil eso, ¿no? A animales mayores de 7 meses. Otra cosa importante, cuando vamos a hacer palpaciones, estamos hablando de ganado de élite a veces, de alto valor genético, hay que utilizar un guante por animal, ¿no? Cuando vamos a hacer palpaciones para diagnóstico de preñez o en otras circunstancias, utilizar un guante por animal. Porque a veces, al hacer palpación, siempre queda sangre, sale sangre en el guante, ¿no? Se lesiona un poco la mucosa del resto de los animales. Y si palpamos otro animal con ese guante ensangrentado, vamos a llevar la enfermedad, vamos a difundir la enfermedad. ¿Cuál es la situación? La situación es variable, ¿no? Hay datos que tienen 30, 40, 50, 60% que llegamos al prado en algún momento, ¿no? En ganado de leche principalmente es más alta la incidencia porque se hace un mayor manejo, ¿no? En cambio, en ganado de carne no tenemos datos, pero debe estar alrededor de un 20 a 30%. Bueno, el doctor Rojas hizo hace muchos años, ¿no? Pero no sabemos en este momento la incidencia de la enfermedad en ganado de carne. Ahora yo les voy a contar un casito. Teníamos un profesor de producción de leche, ¿no? Y que tenía su lechería en Warnes, pasando Warnes. Tenía nomás con buena genética y buena producción. Me dice, doctor, ¿qué será? Yo tengo una vaca que le he colocado de todo para parásitos sanguíneos, gastrointestinales, tónicos, vitaminas, y es una de mis mejores vacas que me producía 35, a veces 40 litros al comienzo de la lactación. Pero ahora ha bajado la producción a medio periodo de lactación y está en nada más que 8 litros, me dice. 8, 7 litros que me está dando. ¿Qué será? Me dice, no sé, doctor, no tengo idea, le digo, pero por si un caso más, tráigame una muestra de sangre con anticoagulantes. Se llevó tubos, todo eso. Me trajo la muestra y vimos justamente un cuadro parecido a este, ¿no? Aunque un poco mayor la cantidad de linfocitos, ¿no? Creo que estaba en 80, ¿no? Y había una linfocitosis acentuada, 30.000 leucocitos. Entonces yo le digo, doctor, esto es leucosis bovina. ¿Cuánto gastó? Escucha, como era una de mis mejores vacas, casi gasté más de 1.000 bolivianos. En esa época, pues 1.000 bolivianos era plata, ¿no? Pero como era su mejor vaca, no se midió en gastos.
Y ya, qué pena, me dice. Entonces, ¿es el diagnóstico definitivo? No, doctor, le digo, si quiere usted, bueno, esto tiene una seguridad de un 99.999%, le estoy diciendo. Si usted quiere tener seguridad de 100%, puede hacer la prueba de inmunodifusión. Le saca suero. No, me dice, es suficiente eso. Entonces fueron con el doctor Cruz, como tenía 15 alumnos en ese momento, se fueron en su camioneta e hicieron la necropsia y encontraron pues nódulos en todos los órganos, ¿no? Bueno, trajeron los tumores, identificamos, confirmado que era nomás leucosis bovina, ¿no? Entonces, fíjense, a veces es importante, para no estar haciendo gastos innecesarios, pues hacer un hemograma. Lo mínimo es un hemograma, ¿no? El hemograma ya me puede dar pautas de qué enfermedad se trate o inclusive el diagnóstico, como en este caso, el diagnóstico es muy aproximado, con una aproximación de un 99%, ¿no? Entonces es importante eso para evitar mayores pérdidas en el ganadero, ¿no? Ya no estar utilizando tantos medicamentos, comprando tantos medicamentos, sabiendo que es una enfermedad que no tiene tratamiento, ¿no? Entonces, a veces, si no podemos curar al animal, por lo menos tenemos que hacer que el ganadero no gaste más de lo necesario, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. Si los ganglios no están, digamos, si no hay tumor internamente y solamente está externamente, ¿se puede comer esta carne? ¿Se puede consumir, digamos? Claro, la piel no sirve, la piel no sirve. Si no hay problema en los órganos internos, se puede consumir, Ah, ya. Pero Ya, si hay gracias. nódulos en la parte interna, no es que no se puede consumir por los nódulos, sino por el mal aspecto. No es una enfermedad contagiosa para el hombre, pero por mal aspecto no se puede consumir esa carne. Claro. Son dos causas por las que se decomisa. Por mal aspecto y por el riesgo a veces de contagio al hombre, ¿no? En este caso es por el mal aspecto. Ya, Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces ya estamos casi a punto de terminar. Las diapositivas que faltan les voy a hacer llegar a la presidenta para que les pase a ustedes. El examen, no nos faltan muchas enfermedades, jóvenes. Yo creo que unas 3 o 4 enfermedades y estaríamos listos para dar. Vamos a dar primero un repaso cortito. Y después ya va a venir el examen parcial, ¿ya? Yo creo que una clase más podríamos terminar las clases, el capítulo de enfermedades de bovino. Luego daríamos ya el repaso y después de eso ya el examen parcial, que vamos a procurar hacerlo presencial. En el repaso va a ser una pregunta solamente de una de las enfermedades a cada uno, ¿ya? Entonces es importante que ya vayan leyendo lo que ya se les ha pasado, ¿ya? Doctor, el repaso entonces va a ser virtual y el examen va a ser presencial. Examen presencial, sí. Ya, gracias. Ya los vamos a dividir, yo creo que en grupos. Ahí, por favor, la presidenta me va a tener que ayudar, ¿no? Porque no tenemos auxiliares de emergencia en este caso. Pero el presidente y vicepresidente me van a ayudar allá en los exámenes, porque son bastantes ustedes, son altos. Tal vez tienen que dividirlos en grupos de, no sé, tal vez que entren 25 o 30, tal vez en las aulas grandes, de arriba
en la facultad, una 211-46, en una de esas aulas yo creo que se puede tomar examen. Con todas las medidas de seguridad, con todo lo que han indicado las autoridades. Bien, jóvenes, entonces nos veremos el día lunes. Está bien, Listo, doctor, doctor, hasta muchas luego. Una cosita, Gracias. joven. Me gustaría que terminemos el día lunes para tomarles el examen, el repaso el viernes, porque después se nos va a venir un paro, que no sabemos qué tiempo va a ser ese paro, ojalá que no sean 21 días. ¿No? Y después de ese paro tendríamos que dar el examen. Entonces, como de repente el paro va a ser 3, 4, 5 días, no sabemos, para darles el tiempo de que estén ustedes repasando para el examen parcial. ¿Ya? Más o menos así podría ser. ¿Ya? De todas maneras, Yulisa, les confirma a usted, les pasa eso a sus compañeros, que la próxima clase más tal vez pasaremos, el día viernes sería el repaso y después del paro sería el examen parcial. ¿Ya? Ya, doctor. Ya. Porque hay varios alumnos que no vienen y no saben. Bien, joven, entonces nos vemos el día lunes. Está bien, doctor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, joven. Las clases. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Doctor, una Hasta pregunta. luego, ¿Me escucha? doctor. Sí, ¿quién? Hasta luego. ¿Quién hablaba? Doctor, sobre las clases grabadas, eso ya lo pasó, digamos, al grupo, doctor. Sí, la primera, ya he pasado. Creo que no sé si estas dos últimas, o sea, de hoy día y del anterior lunes, faltan pasar. Eso tiene que grabarlo y pasarlo. Sí.